Hola alumnos, hoy veremos la parte 2 de lo que es el impuesto sobre la renta, personas físicas. Solamente nos vamos a referir, como lo habíamos mencionado anteriormente, en personas físicas. En la práctica nosotros vamos a ver cómo se calcula el impuesto sobre la renta, tanto en este caso, protección ya sea mensual, quincenal o mensual, semanal, quincenal o mensual, incluyendo la declaración anual. Pero en los casos que vamos a ver de las personas físicas. Solamente vamos a manejar tres casos en el aspecto de práctica. Vamos a ver cómo se calculan los impuestos de los que tienen ingresos por salarios y en general por la prestación de un servicio personal subordinado. Ya lo habíamos mencionado anteriormente, los que tienen un patrón, ¿sí? ¿Cómo calculan sus impuestos en caso de que tengan, pues, bueno, en este caso sería su sueldo, ¿no? Ese es elemental. Ya vemos que el sueldo, pues si supera el salario mínimo, pues formaría parte con un ingreso grabado y habría que ver si paga impuestos, ¿no? Ya sabemos que entre más sueldo ganen, pues pagan más impuestos. Entre menos sueldo ganen, podrían tener hasta un saldo a favor. Eso que conocen ustedes como subsidio al empleo. O sea, en este caso, habría que ver. Y también vamos a ver qué pasa cuando el trabajador percibe horas extras, ¿sí? ¿Hasta qué punto puede recibir en horas extras eh, digámoslo así, cuáles serían las que pagan impuesto de lo que perciban horas extras y qué sería lo que no pagan en horas extras. O sea, en horas extras ya sabemos que es un trabajo que realizan fuera de su horario normal, ya sea de su jornada, en este caso diurna, nocturna o mixta, ¿no? Puede ser cualquiera de los tres. Entonces, cuando ya rebase esas horas que por general siempre son 8 horas normales de trabajo, si llega a trabajar más de esas 8 horas, ya sabemos que son horas extras. Esas serían las horas extras. También veremos un poquito de cómo se calcula en la práctica lo que es el salario ideal integrado. Sabemos que el salario ideal integrado para efectos del Seguro Social, pues es un sueldo diferente, al que se le aplican factores que incrementan ese salario. No es lo mismo el salario que percibimos normalmente al que se tiene que dar de alta para efectos del seguro. Luego veremos lo que son las vacaciones. En este caso, las vacaciones sabemos que es sueldo. Simplemente te vas a tu casa a descansar, pero sabemos que recibes tu sueldo. El tratamiento sería exactamente igual que el sueldo. La prima vacacional, que por ahí es un premio a tus vacaciones. Entonces, esta prima vacacional también tiene una parte exenta y una parte grabada, lo mismo que el aguinaldo y lo mismo que aquellas indemnizaciones cuando te separas de tu trabajo. Entre ellos vamos a ver lo que es el finiquito. Bueno, estos son algunos de los aspectos que hay que manejar de todos los sueldos, todo lo que recibe de sueldo el trabajador y todos los demás ingresos, cuáles pagan impuesto y cuáles no. Entonces, en este caso estaríamos hablando de lo que percibe un trabajador por estos conceptos, ¿no? Vamos a ver cuáles son los que pagarían impuestos en el efecto práctico. Pero en sí, estos son algunos de ellos, ¿no? Sueldos, horas extras, por ahí hablaremos de la prima de antigüedad, de la prima dominical. Bueno, cada uno de esos conceptos los analizaríamos desde el punto de vista de cómo se calcula su impuesto sobre la renta. Otro de los ejemplos que vamos a ver es cuando las personas físicas, ya lo habíamos mencionado en el video anterior, tienen un negocio, si ellos son los dueños de un negocio, realizan actividad empresarial, tienen una empresa, pero ellos son los únicos dueños. Entonces, ¿cómo calculan sus impuestos? Y también cómo calculan sus impuestos de entre ese mismo los que tienen una actividad profesional, ¿sí? Los que tienen una profesión, puede ser un contador, arquitecto, abogado, ingeniero, todos los que trabajan en su profesión, pero de manera independiente, ¿sí? De manera independiente. Si trabajan para un patrón, pues el cálculo formaría parte de lo que vimos al principio, ¿sí? Tengan cuidado. Yo puedo ser un profesionista, sí, pero trabajo para un patrón, entonces pago mis impuestos como salario, como prestación de servicio subordinado. Si yo soy un profesionista y trabajo de manera independiente, bueno, como trabajo de manera independiente, esa actividad profesional que yo realizo, pues es una actividad profesional. Y ellos cómo calculan su ISR, ellos tienen que tomar en cuenta cuáles son sus ingresos acumulables, o sea, cuánto es lo que obtienen de ingresos por su actividad. En este caso, si tengo una empresa, los ingresos que obtiene la empresa. Si soy
tengo una actividad profesional, pues los ingresos que cobro o que percibo por los servicios de mi profesión. Y no olvidar que a ellos les puedo restar las deducciones autorizadas, las deducciones que me permite restar el gobierno de mis ingresos. Entre ellos están los gastos, ¿sí? Entendamos por deducciones autorizadas todas aquellas erogaciones que nosotros realizamos para poder brindar en mi actividad. Se les dice que son deducciones autorizadas que son estrictamente indispensables porque solamente puedo restar aquellos gastos o aquel dinero que yo puedo desembolsar, pero que es necesario para que realice mi actividad, solamente relacionados con mi actividad. No puedo meter otro tipo de gastos. Entonces ya mis ingresos, le quito mis deducciones y sobre eso pago mis impuestos. Es muy diferente el cálculo respecto a los ingresos y deducciones como lo es en el trabajo personal subordinado, pero el cálculo es el mismo. Vamos a ver que la mayoría de estos cálculos se basan en tarifas y tablas, ¿sí? Esas tarifas y tablas nos dicen cuál es el límite inferior, límite superior de mis ingresos, en los cuales yo tengo un rango donde me dice cuánto debo de pagar de impuesto. Entonces, ese cálculo es el mismo para todas las personas físicas. Todas pagan con el mismo procedimiento, pero son diferentes tablas en algunos casos, ¿sí? Y así es como pagamos el ISR. Y el último caso que vamos a ver es el de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Bueno, en este caso sabemos que cuando nosotros rentamos, en ese momento cuando otorgamos el uso o la renta de un bien que es de nuestra propiedad y cobramos por esa renta, pues entonces también tenemos que pagar impuestos como personas físicas. Igual que el caso anterior. Tomo en cuenta mis ingresos acumulables, en este caso es lo que yo cobro por el arrendamiento, por el uso o goce temporal de los bienes, lo que yo cobro, y también mis deducciones autorizadas, ¿no? ¿Cuánto gasté o cuánto gasto para poder rentar estos bienes? Entonces, no se les olvide que las deducciones autorizadas tienen que ser estrictamente indispensables para realizar esta actividad, ¿sí? Un ejemplo aquí, en la renta podría entrar la luz, el agua, ¿sí? Si es que en este caso yo lo pago, si lo paga la persona que renta, bueno, en ese caso no formaría parte de mis deducciones, ¿sí? Hay que tener cuidado en ese aspecto. Según lo que declaremos, tenemos que ver qué fue lo que gastamos para poder obtener ese ingreso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Entonces, esas serían las tres formas de cómo vamos a calcular los impuestos de estas. Los demás casos no los veríamos, serían nada más estos. Bueno, alumnos, este sería el tema 2 de ISR. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Cuídense mucho.